Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. En medio de la creciente tensión en las fronteras ucranianas, Estados Unidos y Reino Unido han empezado a retirar al personal no esencial de sus embajadas en Kiev. El temor a una invasión rusa es cada vez más palpable, con Ucrania armándose con ayuda extranjera para preparar una defensa. Y ahora que Europa empieza a ver la luz al final del túnel de la pandemia, con la OMS diciendo que ya falta poco para que la COVID-19 se transforme en una enfermedad estacional, el grito de los antivacunas se hace oír más que nunca, con manifestaciones desde Estados Unidos hasta Bélgica, donde hubo varios disturbios el domingo. De América, hoy les hablamos también de la crisis política desatada en Honduras tras la rebelión de una veintena de diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro. La trifulca ha concluido con movilizaciones en las calles y manifestantes rodeando el edificio legislativo durante la noche del domingo, una crisis que amenaza la capacidad de Castro para llevar a cabo las reformas prometidas a solo 3 días de su toma de posesión. Y terminamos el informativo lamentando la muerte del diseñador francés Thierry Mugler. El pionero que marcó la moda con sus creaciones teatrales ha fallecido inesperadamente a los 73 años. Vamos ya con los titulares. Pulso OTAN-Rusia por Ucrania. Washington presiona para mantener unidos a los aliados europeos. De Washington a Bruselas, pasando por Barcelona, los antivacunas salen a la calle en un domingo de movilización. En Bruselas, la manifestación acabó de forma violenta. Tercer informador muerto en México en menos de un mes. La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada este domingo en la ciudad fronteriza de Tijuana. Estados Unidos intenta unir a sus aliados europeos frente a Rusia. Una estrategia de la tensión que se mantiene mientras Rusia insiste en que no tolerará un solo centímetro de avance de la OTAN hacia el este, con la vista y las tropas fijas en Ucrania. En primer lugar, hemos sido muy claros en que si hay cualquier otra agresión rusa en términos de enviar fuerzas rusas a Ucrania, habrá una respuesta rápida, severa y unida. En la misma línea, Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados de su embajada en el país y aconseja a sus ciudadanos que no viajen a Rusia. El secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, llamó a evitar las discrepancias entre occidentales. Prepararse para una situación difícil, tener un menú de sanciones, de consecuencias, no voy a enumerarlas, pero los europeos deben estar preparados en cualquier momento para hacerlo. El Reino Unido tensa la cuerda. El secretario de Estado de Exteriores de Boris Johnson, Dominic Raab, evoca la posibilidad de que Rusia intente instaurar un líder prorruso en Kiev. Y estamos diciendo realmente dos cosas. En primer lugar, Ucrania es un país libre bajo el derecho internacional, debe decidir su propio destino, les apoyaremos para que se defiendan. Pero también a la comunidad internacional, a los aliados europeos de la OTAN, a Estados Unidos, estamos diciendo hombro con hombro que habrá consecuencias muy graves si Rusia toma esta medida para intentar invadir, pero también para instalar un régimen títere. Rusia rechazó este domingo rotundamente las acusaciones británicas. Instamos al Foreign Office a que deje de difundir tonterías, señaló el Ministerio de Exteriores ruso en su primera reacción. El fin de la pandemia podría estar cerca, así lo asegura el director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Hans Kluge cree que la COVID-19 se transformará en enfermedad estacional en los próximos meses. A medida que disminuya la ola de Omicron, habrá unas semanas o meses de inmunidad global, gracias a las vacunas o porque la gente se habrá inmunizado al contagiarse y a la baja estacionalidad. Así que anticipamos que habrá un periodo tranquilo antes de que a finales de año vuelva la COVID-19, aunque no necesariamente la pandemia. Kluge considera que es plausible que la región camine hacia una especie de fin de la pandemia, no de la COVID-19, pero sí un fin de juego pandémico. La OMS pide prudencia antes de hablar de endemia, que permitiría tratar el virus como una gripe estacional. En Francia hoy se estrena un nuevo certificado de vacunación para los mayores de 16 años, a pesar de las protestas del fin de semana en París. Habrá que mostrarlo en bares, restaurantes, gimnasios y transporte público interregional.
El objetivo son las personas sin vacunar, pues ya no será suficiente un test negativo de COVID. Las infecciones de coronavirus aumentan, sin embargo, en Polonia, con más de 34.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento de más del 132% desde la última semana. La tasa de vacunación en Polonia está por debajo de la media de la Unión Europea, con más de 21 millones de personas habiendo recibido las 2 dosis. Miles de manifestantes antivacunas y opuestos a las medidas anti-COVID participaron este domingo en una gran manifestación en Washington para reclamar libertad médica. Llegados de todo el país se concentraron en el céntrico National Mall. Entre los presentes hubo apelaciones constantes a la libertad y mensajes de corte más directamente político, como banderas de apoyo a Donald Trump o contrarias al presidente Joe Biden. Al otro lado del Atlántico, en Bruselas, la capital de Bélgica, otra manifestación contra las restricciones en la que participaron unas 50.000 personas concluyó con disturbios y escenas de violencia en el barrio europeo. Hubo 70 detenidos y una quincena de heridos, 3 de ellos policías y el resto manifestantes, pero ninguno de gravedad. Ambiente muy distinto en Barcelona, donde unas 1.100 personas, según la policía, marcharon tranquilamente por el centro de la ciudad, agitando pancartas en las que se podía leer "No es una pandemia, es una dictadura" y otras contra el pase sanitario. Las mascarillas, obligatorias en España, lucieron por su ausencia. Escisión en el partido de la presidenta de Honduras. 18 de los 50 diputados del partido del gobierno se han revelado por el nombramiento como presidente del Congreso de Luis Redondo. Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras, que obtuvo 10 diputados y forma coalición de gobierno con Libre, el partido de la presidenta Xiomara Castro, que obtuvo 50 votos de un total de 128 escaños y necesita gobernar en coalición. Los diputados del Congreso Nacional han actuado oportunamente en el resguardo de una acción que se pretendía consumar este día para poderse quedar con el control por las estructuras criminales que han gobernado este país. Pretendían quedarse con el control de este poder legislativo. Los diputados disidentes celebraron una ceremonia fuera del Parlamento para elegir otro presidente del Congreso en un club de campo a 20 kilómetros de Tegucigalpa. Gracias a la honorable Cámara de Diputados. Una pérdida de apoyo que puede dificultar gravemente las reformas de la nueva presidenta progresista de Honduras, que toma posesión este jueves. Unánimemente, mayoritariamente sobrepasamos el 51%, es precisamente para sacar esta dictadura. Y no solamente la dictadura, es sacar las prácticas que han llevado a cabo en la dictadura. El pueblo se pronunció. Y hay que respetar al soberano, la decisión que el soberano tuvo. Y si nosotros, como pueblo hondureño, seguimos aceptando esas prácticas, entonces prácticamente lo que estaría sucediendo en el poder legislativo es entregarle nuevamente a la dictadura el control de un poder del Estado. Castro ganó las elecciones del 28 de noviembre para convertirse en la primera mujer en la presidencia de Honduras y poner fin a 12 años de gobierno de la derecha. Esta división amenaza con devolver el control del Parlamento a los partidos del turno, los conservadores, Nacional y el Liberal, que se han repartido la presidencia durante generaciones en medio de permanentes acusaciones de corrupción. El Partido Nacional está acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de estar involucrado en el narcotráfico. Perú ha declarado una emergencia ambiental de 90 días para afrontar el peor desastre ecológico de su historia reciente. Estará en vigor en la zona costera afectada por el derrame de petróleo que provocó el tsunami desatado a raíz de la entrada en erupción de un volcán en Tonga el pasado día 15. Las perturbaciones en el oleaje durante una operación de trasvase de crudo entre un petrolero y una refinería local causaron el vertido de unos 6.000 barriles de crudo, produciéndose una marea negra que afecta ya a una veintena de playas. Más de 1.000 personas y decenas de máquinas pesadas están trabajando en las tareas de limpieza. Tanto el gobierno como la ciudadanía exigen responsabilidades a la petrolera española Repsol a cargo de la refinería. Lo que queremos es que
reconozca pues, los daños que han cometido ellos en nuestra fuente de trabajo. O sea. La compañía se ha comprometido a mitigar los efectos del vertido y está limpiando las zonas afectadas, pero niega ser responsable de lo ocurrido y alega que antes de realizar la descarga preguntó a las autoridades peruanas si había peligro de tsunami y les dijeron que no. El presidente peruano, Pedro Castillo, ha respondido que la petrolera no puede rehuir sus responsabilidades y el ministro de Medio Ambiente ha anunciado que podrían recibir una multa de hasta 32 millones de euros. En cualquier caso, la catástrofe ecológica está ahí y los pescadores han sido los primeros en sentirla. No se vende nada. La gente, bueno, como ha habido el derrame, la gente todos... El pescado más que nada sale el olor a petróleo y la gente no compra, no consume porque tiene miedo a intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo. No hay negocio, no hay venta. Mientras tanto, la Fiscalía peruana investiga lo ocurrido como un delito de contaminación ambiental. El buque implicado en el vertido, el petrolero italiano Mare Doricum, está inmovilizado en alta mar bajo una fianza de 39 millones de dólares. La gigantesca mancha de crudo se desplaza en dirección norte, afectando a la biodiversidad de varias zonas protegidas. Una vez más, la prensa mexicana sufre el zarpazo de la violencia. La periodista Lourdes Maldonado, esta que ven en las imágenes dirigiéndose al presidente López Obrador, fue asesinada este domingo frente a su casa en Tijuana. Los vecinos salieron al oír ruido y se encontraron a la comunicadora mortalmente herida al volante de su vehículo. Las palabras de Maldonado al presidente mexicano en marzo de 2019, cuando le dijo que se sentía amenazada, suenan ahora proféticas. Vengo representando al semanario Séptimo Día con 13 años de existencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. La periodista mantenía un pleito legal contra el exgobernador del partido Morena, Jaime Bonilla, y hace unos días había ganado un litigio laboral por despido injustificado de una de sus empresas. No sé decir quién es mi abogado porque por secreto y por seguridad también. Al igual que el fotoperiodista Margarito Martínez, asesinado hace una semana en Tijuana, Maldonado estaba inscrita desde 2021 en el mecanismo de protección a periodistas, lo que no impidió que acabaran con su vida. México es el país más letal del mundo para los informadores. En lo que va de año ya han sido asesinados 3. Cuando el asesinato de un periodista en el ejercicio de su profesión es solo una noticia más, a lo sumo recibida con fatalismo o incluso indiferencia, ¿qué se pierde? Sus familiares y amigos pierden una vida, para ellos querida y valiosa, pero ¿y la sociedad? Apenas empezó el año 2022 y 3 periodistas fueron asesinados en México. El 10 de enero, José Luis Gamboa fue apuñalado en el puerto de Veracruz. El 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue tiroteado en Tijuana, Baja California. El 23 de enero fue Lourdes Maldonado, también en Tijuana. De nuevo el país se encamina a encabezar la terrible lista de periodistas asesinados en el mundo. Así ha sido en los 3 últimos años, según Reporteros Sin Fronteras. En 2021 cayeron 7, en los últimos 5 años 47. Una cifra dramática tratándose de un país en paz, dice la ONG. Y lo que es más grave, la mayoría de estos asesinatos quedan impunes, como denunciaron los compañeros de Margarito Martínez ante la Fiscalía de Tijuana. La policía local había atribuido el crimen a una disputa vecinal, versión que rechazó la Fiscalía. Preguntado por estos crímenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no hay impunidad ni persecución y que sus adversarios utilizan los asesinatos para atacar a su gobierno. Consecuencia, pocos son los periodistas que tienen la valentía de investigar e informar a la sociedad de lo que las instituciones prefieren ignorar. Margarito Martínez pagó el precio más alto por ese periodismo valiente que da cuenta de la violencia en su mismo entorno, no allá lejos en otro país, sino en su ciudad, en su barrio, donde todo el mundo le conoce. Y sí, son crímenes que permanecen impunes. Así lo señala la UNESCO. El 87% de los asesinatos de periodistas cometidos desde 2006 en el mundo
quedan sin resolver. Esto da alas a los autores y a sus sicarios, no solo en México. En 2021 fue asesinado en Ámsterdam el periodista de investigación sobre el crimen organizado Peter de Vries. Aunque Países Bajos ocupa el 6º lugar en la lista de países con mayores garantías para la libertad de prensa, la propia policía denuncia la inacción del Estado contra este tipo de criminalidad. Unos años antes, en 2018 en Eslovaquia, el asesinato del periodista Jan Kuciak y su novia, cuando estaba investigando sobre las relaciones entre el poder político y el crimen organizado, estuvo a punto de quedar sin resolver. Solo la movilización ciudadana impidió que la justicia diera carpetazo al asunto. Porque cuando las instituciones miran hacia otra parte, a la sociedad no le queda más remedio que mirar de frente si no quiere despertar un día en un futuro todavía más tenebroso. Agricultores y ganaderos protestaron este domingo en Madrid contra las políticas medioambientales del gobierno de Pedro Sánchez. Organizada por Alma Rural 2021, plataforma que representa a más de 500 organizaciones rurales de todos los rincones de España, las reivindicaciones de los manifestantes iban desde la regulación de los precios de los productos agrícolas hasta la protección de los ganaderos que abastecen las corridas de toros, pasando por más subvenciones para las industrias rurales. Pues hemos venido a defender la vida rural, el campo, la agricultura, la ganadería, la esencia de la tierra, que si se acaba todo. Pues pedimos el precio que sea justo y tener pues una vida digna. Llevamos ya muchos años dejando nuestros productos en los árboles porque están siendo sustituidos con productos que vienen de terceros países. Estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Marruecos. Productos que tienen menos calidad que la nuestra, pero que traen unos precios muy inferiores a los nuestros. Esta protesta se produce en plena campaña electoral en la Comunidad de Castilla y León, en la que las propuestas contra la despoblación y las políticas agrarias son protagonistas. Las urnas se han abierto de forma anticipada este domingo en Portugal para recibir los primeros votos de las elecciones del próximo 30 de enero. Sobre la consulta, forzada tras el rechazo parlamentario a los presupuestos generales del Estado, planea el fantasma de la abstención debido a la pandemia. El primer ministro portugués, el socialista António Costa, ha predicado con el ejemplo. Tras depositar su papeleta en un colegio electoral de Oporto, se ha dirigido así a la ciudadanía. La participación en el acto electoral es el acto más importante de la vitalidad democrática y quiero hacer un llamamiento a todos los portugueses para que ejerzan su derecho cívico hoy mismo, si se inscribieron en el voto anticipado o dentro de una semana como es habitual. Los sondeos de mitad de campaña auguran una victoria del gobernante Partido Socialista, 4 puntos por delante del Partido Socialdemócrata, de centroderecha. Derecha e izquierda barajan distintas opciones para gobernar. La abstención puede resultar determinante para inclinar la balanza en uno u otro sentido. Unas 2.000 personas están todavía sin agua potable en Tonga. También la agricultura de las islas ha quedado devastada por el tsunami. Sus habitantes están deseando empezar la reconstrucción. La erupción que hace una semana provocó el tsunami es la más ruidosa desde que existen registros. El portavoz de la Asamblea Legislativa explica que la agricultura es el pilar de nuestra economía y ha quedado afectada por la lluvia de ceniza. No sabemos cuántos cultivos han resultado dañados, pero entiendo la preocupación de los agricultores. Según el gobierno, el 80% de la población habría resultado afectada. Tonga necesitará ayuda internacional tras la erupción volcánica y posterior tsunami. Un buque de Nueva Zelanda ha descargado la primera ayuda, mientras Estados Unidos evalúa cuáles son las necesidades de este archipiélago en el Pacífico. La Unión Europea está canalizando la ayuda humanitaria a petición de las autoridades. La Comisión Europea coordina la entrega y financia el 75% de los costes de transporte.
En Burkina Faso, las fuerzas militares han detenido al presidente, Roch Kaboré, en lo que parece un intento de golpe de Estado. Su detención ocurrió este domingo después de que surgieran varios motines en cuarteles de este país de África Central. Según un alto mando militar, exigen mejoras en el ejército. El mundo de la moda llora este lunes al gran diseñador francés Thierry Mugler, fallecido a los 73 años por causas naturales, según su secretario de prensa. Mugler, nacido en Estrasburgo, se trasladó a París a los 20 años. Allí creó su propia marca en 1973 y un año después la empresa Thierry Mugler. Fue un precursor de los desfiles transformados en espectáculo. Sus diseños marcaron toda una época. Sus siluetas estructuradas y sofisticadas, con hombros acentuados, escotes profundos y cinturas encorsetadas, reinaron sobre las pasarelas en los años 80. En 2002 anunció su retirada, pero sus diseños han seguido dando que hablar. Iconos actuales de la cultura pop como Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B o Kim Kardashian siguen vistiendo sus modelos míticos en ocasiones especiales. Hasta aquí nuestro boletín informativo de este lunes 24 de enero. Pueden seguir pegados a la actualidad europea e internacional en el canal de Euronews y en nuestras plataformas digitales. Nos despedimos lanzándoles un reto, el de encontrar la salida de este laberinto gigante de hielo. Está en Minnesota, en Estados Unidos. Con él les dejamos. Hasta mañana.